Hoy continuamos con nuestra serie de este mes de mayo, Héroes de la Fe. Es lo que hemos estado aprendiendo. Y hasta ahora hemos estado viendo y hemos aprendido que la fe mueve montañas. Fue lo que comentamos el primer domingo de mayo. Cómo la fe mueve montañas y vimos la importancia de poseerla, aunque sea pequeñita, pero hermano, que sea real, que sea efectiva. Luego, el domingo pasado hablamos acerca de la fe que se pelea de rodillas, aquella fe que insiste, aquella fe que busca de Dios. Y vimos, hermano, cómo el Señor no desprecia, sino antes al contrario, Él lleva nuestra fe a un nivel superior. Eso es lo que aprendimos el domingo pasado. Hoy, continuando con esta serie, vamos a ver algo aún más personal. Presta mucha atención, hermano. Presta mucha atención, hermana. Vamos a ver algo pero muy personal, hermano, muy íntimo, y es una fe que se atreve a acercarse a Jesús en medio del dolor. Una fe que sana, una fe que obtiene privilegio. Hablamos de la montaña, que aunque fuera pequeña, esta fe te ayudaría a salir adelante. Hablamos el domingo pasado de esa fe, hermano, que tiene que activarse, que tiene que insistir, y vemos cómo funciona. Pero aquí vamos a ver una fe diferente, esa fe, hermano, que se pelea de rodillas, esa fe, hermano, que se atreve a acercarse a Jesús aún en medio de circunstancias difíciles. La fe que se atreve a acercarse a Jesús en medio del dolor. Porque la realidad para todos los que estamos aquí presentes e incluso los ausentes que no han podido acercarse a Jesús, todos tenemos heridas, todos vivimos en algún momento heridas visibles. Y lo más trágico es que a veces tenemos heridas invisibles, heridas que solamente Dios y nosotros conocemos. Hermano, esas heridas que son silenciosas y que quizá no nos atrevemos a contárselo a nadie, pero que están presentes, que son profundas, que son ocultas, que solamente Dios lo conoce. Porque quizá tú eres casado, casada, y no te has atrevido a platicar eso a tu pareja, ¿sí? Quizá tienes mucha confianza con mamá, mucha confianza con papá, pero no te has atrevido, no has dicho quizá lo que tú has experimentado, el dolor que quizá haya en tu vida. Pero, hermano, es precisamente ahí donde se ubica la mujer de este pasaje, cuyo nombre no conozco. La Biblia me habla de Tabita, me habla de Lidia, me habla de Marta, me habla de María, me habla de muchas mujeres y les pone nombre, ¿sí? Hermano, y todas ellas se distinguieron por esa característica. Pero en esta serie, cuando hablamos de héroes de la fe, esta mujer tampoco tiene nombre. No sabemos cómo se llama, pero lo importante y lo que vimos a través de la lectura es que había sufrido durante 12 años. Preste atención, 12 no días, no semanas, 12 años perdiendo fuerza, acabándose, hermano, 12 años de vergüenza, 12 años de dolor, 12 años de desesperanza. Pero un día, esta mujer, con todas las características que te mencioné desafortunadas, escuchó que Jesús estaba cerca, escuchó de que Jesús tiene la capacidad de perdonar pecados y también de sanar el cuerpo. Y decidió hacer algo que cambiaría su vida desde el momento en que su fe se activó, que cambiaría su existencia, hermano, hermana, cuando activó su fe, cuando decidió convertirse en una heroína de la fe, en un héroe de la fe. Hermano, y hoy vamos a ver que la fe verdadera no solamente consiste en admirar a Jesús desde lejos, de saber que existe y de que está presente, como decía el hermano Eduardo en la dirección del servicio. No es suficiente, hermano, no basta solamente con conocer de Él y saber de Él. La fe verdadera, la fe real, la fe que te convierte en héroe, en heroína, es esa fe que se atreve. Voy a tomar esa palabra, que se atreve no solamente a acercarse, sino a tocar a Cristo mismo, a tocar al Salvador. Y eso es lo más importante. Entonces, paso al primer punto, que es una fe que nace en medio del dolor. Dice el versículo, la primera parte del versículo que leímos que, pero una mujer ¿qué dice, hermano? ¿Está resaltado? ¿Qué tenía esa mujer? Padecía. Una mujer que padecía. Aquí Lucas, el médico amado, describe una tragedia silenciosa, ¿sí? Una tragedia, hermano, que pocos la podían escuchar. Y esta mujer no tenía una enfermedad que fuera pasajera.
Sí, de repente tenemos quizá mal de estómago, nos pueden doler los riñones o cualquier cosa, pero a través del medicamento ese dolor se va disminuyendo, o si hay infección, hermano, esa infección se va, pero en este caso no. Ella llevaba 12 años. La importancia, hermano, 12 años. Y médicamente es seguro asumir, me puse a investigar qué pasaría o qué sucede con una mujer con este cuadro, con esta situación que padecía realmente una anemia severa, ¿sí? Y otras complicaciones que vienen a derivarse por este tipo de enfermedad, porque esa hemorragia uterina que tenía esta mujer, que era una hemorragia continua, había comprometido gravemente su salud. Sí, tremendamente su salud. ¿Qué pasa? Ocasionó un cuadro que te voy a describir que estuve consultando. ¿Cuáles eran los síntomas de esa mujer? El primer, quizá en su primer malestar, hermano, cuando comenzó la primera semana, luego el mes, porque era algo que no era normal, que no era cotidiano en su vida, pero era una hemorragia continua. ¿Qué pasa? La pérdida sostenida de sangre, se lo voy a leer, agota las reservas del hierro del cuerpo, ¿sí? Y esto provoca una reducción de glóbulos rojos y de hemoglobina. Hermano, en otras palabras, para los que no conocemos mucho de la ciencia médica o del cuerpo, de la anatomía, esta mujer estaba anémica. ¿Alguno de ustedes ha tenido anemia? ¿Alguno de ustedes en algún momento o conoce a una persona que ha tenido anemia? Bueno, esta mujer tenía anemia, pero no una anemia sencilla, una anemia crónica. ¿Y qué pasa con esta mujer? Al estar anémica, sufre un cansancio profundo y una debilidad muscular constante, ¿sí? Las piernas le flaqueaban, no podía levantar muchas cuestiones por esa situación, porque sus músculos y sus órganos no recibían el oxígeno necesario, porque la sangre oxigenada se le escapaba, se le iba. Eso mismo, la falta de ese flujo sanguíneo, hacía la falta de ese flujo sanguíneo en su piel, hacía que ella se viera pálida. Sí, que no tuviese el color, no porque fuera blanquita, ¿sí? No, estaba pálida por justamente eso, tenía un tono muy pálido. Y esa hipotensión, no hipertensión, ¿sí? Todos los que toman los sartán y todos los derivados sabemos lo que es la hipertensión. No tenía hipertensión, tenía hipotensión. ¿Qué es esto de la hipotensión? Al estar con esta característica, tenía la presión arterial baja, había problemas para que su cerebro se oxigenara. Si no le llegaba la sangre suficiente, su ritmo cardíaco era lento y por consiguiente su cerebro no se oxigenaba, y tenía realmente problemas frecuentes, según la parte médica que estudié, que le generaba esos mareos, especialmente cuando esta mujer intentaba levantarse. Entonces la falta de su ritmo cardíaco bajo, la falta de hierro, se mareaba. Era una situación tremenda. Vaya imaginando a esta mujer. Aparte de ello, la falta de aire. Sí, la sangre es el vehículo que toma el oxígeno para poder irrigarse en todo nuestro torrente. Tenía falta de aire y el corazón tenía que latir pues mucho más rápido. Fíjese la situación que se daba. Tenía baja presión, pero su corazón latía más rápido, aunque parezca contrario. ¿Por qué? Porque el corazón tenía que compensar esa falta de oxígeno. ¿Sí? Hermano, es lo que sucedía. ¿Por qué? Esto provocaría palpitaciones y dificultad para respirar, incluso con poco esfuerzo. Hay veces que subes una escalera y te tienes que detener, ¿no? ¿Les ha pasado que de repente subes una pendiente y el aire se te va? No es suficiente y dices, permíteme tantito, detente. Bueno, esta mujer, con poco esfuerzo, por esos 12 años de padecimiento, no podía agitarse, hermano. Esas palpitaciones. Y además de todo lo que te mencioné, su sistema inmunitario estaba debilitado. ¿Por qué? Porque esa anemia y el desgaste físico deprimían o suprimían todo lo que eran sus defensas. Entonces, aparte de esa enfermedad, hermano, otras enfermedades oportunistas llegaban a su cuerpo. ¡Qué difícil! ¡Qué difícil para esta mujer! 12 años físicamente debilitada, 12 años emocionalmente agotada. Sí, estaba agotada, 12 años que estaba espiritualmente aislada, porque además de esto, de acuerdo a la ley judía, una mujer con flujo de sangre se consideraba ceremonialmente impura. Sí, ceremonialmente impura. Todo lo que tocaba
era impuro. A la gente quien tocaba era impuro y por consiguiente, no sé si era casada, no sé si tenía familiares cercanos, pero estos familiares, al ser judíos también, se alejaban de ella. No me toques. No te sientes donde yo me voy a sentar. No te acuestes donde yo me acuesto. No tomes el utensilio en donde yo como. Qué difícil. Tenía que estar completamente marginada. Vivía aislada. Inclusive creo yo que quizá fuera de su hogar por todas las cuestiones ceremoniales. Entonces, ¿qué sucede? Yo lo que veo aquí, hermano, hermana, amigo, amiga, es realmente una verdad muy importante. Que a veces las personas pueden estar rodeadas, pueden, hermano, tener mucha gente en derredor y tener muchos problemas internos. Muchos problemas o situaciones que están sufriendo por dentro. Quizá no una hemorragia física como tal, pero sí situaciones que hacen que su vida se agote, que su vida se fatigue, que su vida espiritual, sentimental, intelectual y de todas las índoles se vaya drenando. Y por consiguiente no pueda funcionar de la mejor manera. Entonces es importante que lo veamos. A veces las personas llegan los domingos, así como dice que la mujer que padecía. Hay muchas personas que llegan los domingos al templo. Quizá puede venir bien vestido. Qué bueno que usted se puso guapo, que se puso guapa para venir aquí al servicio en Oikos. Qué bueno a todos los que nos visitan. Y usted dijo, pues no serán de marca, pero bien vestido, ¿no? Y te puedes ver bien, te puedes ver sonriente y aparentemente fuerte por fuera. Pero ¿cómo estás por dentro? ¿Cómo te sientes anímicamente? ¿Te falta el aire espiritual para poder avanzar? ¿Te falta el deseo para poder continuar? ¿O das unos cuantos pasos en la vida cristiana y tienes que sentarte porque estás fatigado? No puedes orar, no puedes continuar. Es lo que sucedía, hermano, y es importante que lo tengamos. ¿Qué pasa? Que la ansiedad, la depresión, la culpa, ese pecado no confesado que te hace pensar las situaciones y te hace sentir mal, ese cansancio espiritual, porque realmente hay heridas en todas las personas que nadie ve, que con estos ojos físicos no se pueden ver, pero hermano, Jesús sí las ve, Jesús sí los conoce y es lo más importante. Entonces, necesitamos ser honestos con Dios. Es bien importante, présteme atención. Hay que mostrar honestidad con Dios porque esta mujer escuchó que Jesús venía de cerca. Entonces, se tiene que ser honesto con Dios y respecto a todas las heridas. ¿Qué heridas tienes? ¿Cómo te sientes? Tienes que ser honesto, tienes que ser honesta con Dios. Dejar de esconder aquello que te está consumiendo, aquello que te quita el sueño, aquello que no te deja estar en paz y permitir que Jesús entre en las áreas donde solamente tú sabes que existen. Es lo que necesitamos hacer. Bueno, pero esta mujer no solamente tenía ese dolor, ¿sí? Fíjese, así como te lo describí médicamente, no solamente tenía ese dolor, también tenía frustración. ¿Cómo que frustración? Sí, había intentado todo y no le había funcionado. Había intentado muchas cosas y en todas había fracasado, pero aún así decidió continuar con una búsqueda. Continuamos, hermano, con el siguiente punto. Pasamos al siguiente punto, que una fe que no se rinde después de muchas decepciones. Es lo que quiero hablarte. De una fe que no se rinde aunque existan problemas, frustraciones o decepciones. Leemos nuevamente este versículo, pero con otra parte resaltada. Ya vimos que esa mujer padecía, ¿sí? Flujo de sangre desde hace 12 años. Dice, ¿y qué más, hermano? Lea conmigo lo resaltado. Había gastado en médicos. ¿Cuánto había gastado? Todo cuanto tenía, sus ahorros. Es importante que lo veamos aquí, mi hermano, porque esta mujer ya había agotado todos sus recursos, aparte de que había sido marginada y todo lo que te mencioné, había agotado todos sus recursos, había invertido dinero, había invertido tiempo, porque usted sabe que la salud cuesta. ¿Sí? Una pastilla, un medicamento, un antibiótico, todo eso cuesta. Bueno, ya había gastado durante esos 12 años y aparte de ese dinero, aparte de ese tiempo, había invertido esperanza. ¿Te ha dolido la muela?
Dices, no me importa, por favor, cualquier cosa, si es infección, inyécteme, médico. Le decimos al médico, inyécteme con tal de que se me quite el dolor, ¿no? Y no importa lo que cueste, pero que se vaya el dolor. Tenemos esperanza que con esa inyección, que con ese medicamento, que con lo que tomemos, esa infección se va a ir, porque esa es la esperanza que uno tiene. Y esta mujer tenía esperanza el primer año y no sanó. El segundo año y no sanó, y así 12 años. El resultado era el mismo. Seguía enferma en el año 5, en el año 10, 12 años enferma, y lo peor del caso, ya sin recursos, ya sin dinero. Por eso es que este punto habla acerca de la decepción, acerca de la frustración, hermano, que es importante, que es muy peligroso. Préstame atención, porque en esta tarde, con la ayuda del Señor, antes de que nos vayamos, yo no quiero que tú te vayas igual, porque es muy peligroso, bastante peligroso, que el dolor prolongado mate la esperanza. Quizás has orado mucho, has venido al templo, que has nacido en un hogar cristiano, has conocido al Señor desde hace mucho y no has visto el resultado que tu corazón desea, que tu corazón anhela. Entonces, el dolor prolongado, escúchame, mata la esperanza. El dolor prolongado hace que la fe se vaya. El dolor prolongado hace que las personas ya no puedan confiar en Dios, porque hay personas que dejan de creer porque han intentado muchas cosas, han esperado demasiado, oraron y no vieron la respuesta, lucharon y no hubo cambios, esperaron y se cansaron de esperar. Sí, esa es la realidad. Pero esta mujer en particular nos enseña algo que es muy poderoso, algo que es bastante poderoso, algo que la convirtió en esa heroína de la fe, que es que la decepción, la frustración no logró apagar su fe. ¿Sí? La decepción, la frustración, el problema, la no resolución no logró apagar su fe. Es importante, ¿sí? que se entienda esto, hermano. Es como alguien que ha pasado por muchos tratamientos emocionales, mucha consejería, muchas crisis familiares, y aún así sigue diciendo, yo sé que mi Dios obrará, yo sé que el Señor intervendrá, voy a volverme a buscar a Dios. Hay un canto que quizá muchos de ustedes no se sepan. Por ahí mis hijos me dicen que yo puros cantos antiguos, pero ese coro, mi esposa sí se lo sabe. Dice, si lo pruebas todo y todo te falla, prueba a Cristo. Si lo pruebas todo y todo te falla, prueba a Cristo. Él es tu amigo fiel, estará contigo hasta el final. Si lo pruebas todo y todo te falla, si lo pruebas todo y todo te falla, prueba a Cristo. Ese canto de ánimo. Bueno, perdón por el tono. Pero bueno, esta mujer hizo eso, hermano. Eso es la fe. A pesar de que todas las cosas fallen, mirar los ojos al Señor. Entonces, hermano, hermana, ya hablamos que quizá haya en tu vida situaciones que te están haciendo sangrar, que te están drenando el ánimo y la voluntad, pero no permitas que las experiencias pasadas, préstame atención, que todas aquellas situaciones de dolor que son pasadas definan tu expectativa de Dios, porque a pesar de nuestros problemas, Dios no cambia. Dios es el mismo, Dios sigue siendo fiel, aunque las personas te hayan decepcionado. Sí, porque los humanos tendemos a decepcionar a otros humanos, pero aunque las personas te hayan decepcionado, sigue creyendo en Cristo. Sigue creyendo en Dios, porque Él jamás, créelo, jamás te va a decepcionar. Levántate espiritualmente y continúa, es importante. ¿Por qué? Porque mientras Jesús esté cerca, porque esta mujer escuchó que Jesús estaba cerca, según leímos, ¿sí? Todavía hay esperanza. Mientras tengas esa vida, esa voluntad, el saber que Cristo puede escucharte, todavía hay esperanza. Bueno, entonces llegamos al momento central de la historia. Ya te dije, una mujer sumamente enferma, desgastada en muchos sentidos y, aparte de ello, frustrada. Pero viene la parte central de la historia. ¿Cuál es la parte central de la historia? Es el instante donde esta mujer hace algo que parece muy pequeño, que parece insignificante, pero que reveló una fe extraordinaria. Y es aquí donde paso al tercer punto de este sermón. Una fe que se atreve. ¿Sí? Una fe que se atreve a tocar a Jesús. Y es la parte importante. El versículo 44 nos dice, se acercó por detrás, léalo de amarillo, y tocó el borde de su manto.
Sí, se acercó sigilosamente. Yo te dije que esta mujer no podía estar en los lugares públicos, ¿sí? Te dije que esta mujer era rechazada, pero ella se olvidó de las cuestiones religiosas y ceremoniales y se abrió paso entre la multitud. No le importó, activó su fe, accionó su fe y es lo más importante. Y a pesar de todo ello, ahí como la vemos en esa imagen oculta de incógnito, ella se atrevió a tocar a Jesús, pero este toque no fue un toque casual. Fue un toque intencional, y llévate esta palabra, un toque intencional. ¿Qué pasa? Que la multitud estaba apretando a Jesús donde quiera. Jesús, hermano, con todos los milagros, con todos los prodigios que había hecho, se había tornado famoso y la gente lo buscaba. Muchos lo tocaban físicamente, pero solo una persona lo tocó con fe. Ojo, porque hasta Pedro le dijo, Señor, ¿cuántos hay aquí? Y preguntas quién te toca. Muchos pueden tocar a Jesús, pero sin fe. De los que estamos aquí, yo no conozco su fe. Dios sí la conoce. Estamos todos en este lugar, pero ¿cómo es tu nivel de fe? Estás aquí y nosotros dijimos un principio, hicimos una oración de invocación pidiendo que la presencia de Dios esté entre nosotros. Y sabemos que donde 2 o 3 se congregan, el Señor, porque su palabra sí nos lo declara, el Señor está presente. ¿Usted cree que Dios está aquí, hermano, hermana? Amén. Lo creemos, lo sabemos, lo sentimos. Dios está entre nosotros. Pero ahora, hermano, hermana, amigo, amiga, Él está entre nosotros, pero ¿puede tu fe tocar al Señor? ¿Tu fe puede alcanzar, hermano? Porque, ¿qué pasa? Ella dijo, si tan solo tocare su manto. Ella fue lo que pensó. Si tan solo lo tocare, se accionó su fe. Si tan solo hiciere esto, me salgo de la religiosidad, me salgo de los estándares, aunque la gente no crea, si tan solo lo hago, voy a ser sana. Fue lo que ella pensó y eso es la fe. Porque la fe verdadera no solamente busca a Cristo, ¿sí? No solamente lo busca. La fe verdadera se acerca y toca al Señor. Eso es la fe verdadera. Es lo que necesitamos, es lo que debemos hacer. Porque hay algo hermoso. ¿Se acuerdan lo que les comenté en la primera parte de esta mujer? Que la mujer estaba como débil, que se mareaba. De acuerdo a la cuestión médica, los expertos en la salud decían que esa tremenda anemia crónica, esa hipotensión, esa falta de oxígeno la hacía marearse, pero a pesar de toda esa situación que nosotros leímos, que no tenía fuerzas, que no tenía respuesta, porque ya había gastado todo y ningún médico, ningún curandero le había ayudado, pero había algo de esperanza en el corazón, algo que sabía que Dios podía ver, y ese pequeño paso lo dio hacia Jesús, que es lo más importante. Por eso les dije que este punto es el punto central de este mensaje, ¿sí? Ella caminó hacia Jesús, se abrió paso en medio de todo, y cuando nosotros hacemos eso, cuando nos acercamos a Jesús, el que tú te acerques a Jesús puede cambiar todo. Escúchame, si tú te acercas a Jesús, puede cambiar tu historia. Puede escribir a partir de hoy una nueva historia en la cual tú puedas regocijarte. Entonces, hermano, hermana o amigo, amiga, acércate a Jesús. Si tú ya has estado cerca de Él, pero te has ido drenando en tu ánimo, en tu fe, en tu voluntad, acércate nuevamente a Jesús. Dedica tiempo genuino a buscar al Señor. Qué bueno que viniste aquí al auditorio. Gracias a Dios, porque es mejor estar un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Sí, escogemos antes estar a la casa de las puertas de mi Dios que estar en otros lados. Aquí estamos. Qué bueno que tomaste ese tiempo. Pero cuando estés aquí o cuando estemos aquí, hermano, debemos de dedicar un tiempo genuino. No solamente estar presentes, sino estar tocando, estar cerca de Jesús. Dar el paso espiritual que quizás has estado evitando. Sí, que quizá no te has atrevido y eso ha hecho que tu vida se debilite, porque no basta admirar a Cristo desde lejos. Como te mencioné, la fe verdadera se acerca, la fe verdadera toca al Salvador. Y esto es lo más hermoso, lo más glorioso que debemos entender. Bueno, ¿qué sucede? Que cuando la fe verdadera toca a Cristo de manera sincera, algo sucede. ¿Qué es lo que sucede cuando alguien acciona su fe y busca al Señor? Porque, hermano, hermana, quiero decirte que Cristo no permanece indiferente. Escúchame, Él no permanece indiferente ante una fe genuina. Lo vimos los domingos pasados. Primer domingo de mayo, segundo domingo de mayo, hablamos de la fe. Hoy estamos validando nuevamente que el Señor
no es indiferente a una fe genuina, a una fe real. Es aquí donde vemos el último punto de este sermón. El último punto es una fe que recibe sanidad, pero no solamente sanidad, que recibe, aparte de la sanidad, ¿qué dice, hermano? Restauración. Recibió dos cosas. El versículo 45 de la historia que ya habíamos leído dice: entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? ¿Sí? Jesús percibió, sintió, ¿quién es el que me ha tocado? Jesús hace una pregunta sorprendente. Válgame, en cierta ocasión, Jesús entró a una casa de una gente que para los religiosos no era digna, y a lo lejos de la casa estaban los religiosos, los publicanos, los fariseos, y el evangelista dice que Jesús no tenía necesidad que nadie le dijese lo que ellos pensaban, porque Jesús conocía sus corazones, porque nuestro Dios es un Dios omnisciente, Él todo lo sabe, todo lo ve. Bueno, ¿por qué Jesús pregunta, ¿quién me ha tocado? Es la parte importante, ¿no? Y es no porque no supiera quién lo había tocado. La pregunta no es realmente una ignorancia de la situación, sino porque, ojo, Jesús quería sacar del anonimato a la mujer. Sí, Jesús quería hacer público que esa mujer se atreviera, que esa mujer fuera valiente y dijese, yo tuve fe. La mujer había ya recibido la sanidad física que ningún médico curandero y herbero durante 12 años le había podido dar. Esa mujer había sido sana, pero Jesús sintió que virtud salió de él, dice la palabra del Señor, y fue sanada. Ya tenía sanidad. Pero, ojo, el tema, por favor, hermano, la pantalla de este último punto, es una fe que recibe, ¿qué? Sanidad. Hasta este punto la mujer ya había recibido sanidad. Tocó el borde del manto, la virtud sale del maestro y cesa su fuente. ¿Sí? Ya no hay más malestar. Inclusive, me atrevo a pensar, aunque Lucas, el médico amado, no lo menciona, que la oxigenación volvió, la lucidez, esas piernas cansadas y acalambradas fueron restituidas porque cuando Dios hace algo, lo hace perfecto. Ella fue sana porque ella sintió que había sido sanada. ¿Sí? Quizá el mareo, ya no estaba mareada. Todo lo que te mencioné en el primer punto, ya había terminado. Ya la fe había sido sanada, pero nuevamente te invito a que me acompañes en la lectura. Dice, una fe que recibe sanidad, perdón, de la portada, hermano, por favor. Recibe sanidad y aparte de sanidad, ¿qué recibe? Restauración. Sí, recibió sanidad y recibe restauración. ¿Por qué, hermano? Esa restauración es una restauración pública. Pedro le dijo al Señor, ponemos, hermano, el texto. Pedro le dijo, maestro, la multitud. Esa palabra, ese concepto multitud es mucha gente. Había un conglomerado. La multitud, bueno, Jesús quiere que ante esa multitud que no quería tocarla, que le decía, no te acerques, no toques mis enseres, aunque eres mi familia, no quiero estar para no verme ceremonialmente también yo impuro por tu malestar. ¿Qué es lo que hace Jesús? Jesús quiere darle dignidad. ¿Sí? Porque para muchos era una mujer indigna y que vivía aislada, pero aparte de la sanidad que ya había recibido, el Señor le quiere dar la posición pública de que es una mujer digna. Porque el Señor transforma vidas y cuando la transformación de Dios sucede en la vida de cualquier persona, esto nos da nuevamente esa dignidad, nos da una identidad. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre de que seamos llamados. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre de que seamos llamados hijos de Dios. Que seamos llamados hijos de Dios. Es decir, no solamente la dignidad, sino que le da una identidad. Por eso le dice al Señor. Avanzamos el siguiente versículo, hermano, por favor. O el versículo 46. Él le dice, hija. En el versículo 46 le dice, hija. Ese concepto, no le dijo mujer. Jesús le dijo, alguien me ha tocado, pero ha conocido que ha salido de mí. Avanzamos, hermano. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo, esa multitud, todo el pueblo, por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada, lo que te mencioné. Dice el 48. Y Jesús le dijo,
hija. Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. No le dijo, mujer, tu fe te ha salvado, porque dijimos que no conocíamos el nombre de esta dama. No lo conocíamos. Le dijo, hija. Qué hermoso es nuestro Dios. Qué hermoso. Es decir, no solamente sanidad, no solamente dignidad, sino que le da identidad, porque durante 12 años fue vista como una mujer indigna, una mujer impura, pero Jesús aquí hermosamente le llama hija. Hermano, hermana, porque la fe no solamente hace milagros. Mucha gente solamente quiere los milagros, pero la realidad de los milagros es, hermano, o de la fe, no solamente es recibir un milagro. La fe, hermano, es la que restaura la relación con Dios. Yo les dije ese texto que me acompañó. Vean el amor, consideren el amor que nos ha dado Dios, de que ahora, de aquí en adelante, desde que tú le aceptas, seas llamado no una criatura, no simplemente parte de la creación, sino que seamos llamados hijos de Dios. Esa es la identidad que el Señor está buscando, porque es lo que sucede. Hay una restauración. Cuando la fe se activa, cuando la fe se aplica, el Señor genera una relación importante. Pero lo más glorioso es esto, hermano, que le dice hija. En la reunión que tuvimos del 10 de mayo, mencionábamos que el Señor toma la figura paterna o materna para mostrar el amor, porque los que somos padres, los que tenemos esa bendición de haber disfrutado una paternidad, sabemos el cariño, el amor que se siente hacia un hijo. Y aquí el Señor le da esa bendición. Hija, tu fe te ha sanado. Y es lo más glorioso, hermano, que si alguna persona quizás se ha sentido indigna durante años, rechazada, lejos de Dios, pero en algún día esta persona descubre de Dios, descubre lo que Cristo puede hacer y que todavía hay gracia, porque hermano, hermana, créame, aunque esto sucedió en el siglo I, 20 siglos después, en este siglo XXI, el Señor sigue adoptando hijos, sigue tomando hijos, sigue derramando de su gracia, hermano, y es lo más importante, porque ¿qué sucede? Que cuando una persona cree en Cristo Jesús, las heridas son sanadas. Es lo más importante. Las heridas son sanadas, pero aparte de ello, hay una restauración de identidad. Se deja de vivir definido por el pasado, por lo que aconteció, y se comienza a vivir con una nueva identidad de hijo de Dios, con una paz que solamente Dios da. Oikos, iglesia. Esta mujer llegó enferma, pero hermano, hermana, salió restaurada. Es lo más hermoso. Salió restaurada, no solamente sana, como dice ese punto, sí fue sana, pero aparte de la sanidad, fue restaurada. Llegó cansada, 12 años. Sí, con todo lo que te mencioné, pero ¿qué pasa? Salió en paz. Mi paz os dejo, dice el Señor, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Una paz que es completamente diferente. Hermano, esto es lo que hace la fe verdadera. Por eso este mes de insistir en los héroes de la fe, que tú, que yo, que todos nosotros apliquemos, vivamos esa fe, hermano, porque eso es lo que hace la fe verdadera. Se acerca al Redentor, hermano, y no son nuestras obras. El Señor ya sabe que estamos presentes. El Señor solamente desea que tengas el deseo. Él solamente quiere que tú te acerques a Él para Él obrar, hermano. Porque, ojo, lo he dicho en las otras sesiones y hoy lo digo nuevamente, la fe verdadera no niega el dolor. Siguen existiendo los problemas, hermano, pero la fe verdadera decide acercarse a Cristo aún en medio de los problemas. Aún en medio de los problemas, hermano. Y esta mujer, aunque no tenía fuerza, a esta mujer, aunque había perdido el prestigio y el dinero, aunque no tenía respuesta, tenía algo poderoso. ¿Sí? Te dije, quizá ni casa tenía, pero tenía algo que era muy poderoso. ¿Qué es lo poderoso que tenía? La decisión de no quedarse alejada de Jesús. Esto era lo poderoso. La decisión, el deseo, la voluntad de estar cerca de Cristo. Es lo más hermoso que podemos entender. Hermano, y hoy, este 17 de mayo, Cristo sigue pasando cerca de vidas heridas. El Señor está entre nosotros, yo lo sé, lo creo, lo siento. Hermano, el Señor sigue pasando cerca de vidas heridas, cerca de corazones cansados.
cerca, hermano, de personas que sienten que ya no pueden más. Sí, es para ti que te sientes sin ánimo, sin ganas. El Señor está cerca, porque tal vez hay áreas en tu vida que llevan mucho tiempo sangrando. Voy a tomar esta palabra. Quizá has estado sangrando en heridas emocionales, yo no lo sé. Quizás has estado sangrando con cargas espirituales, 1 año, 2 años con esa situación, con luchas familiares. Sí, hay mucha gente que dentro de la misma familia, su situación en la familia es ese sangrar emocional, temores ocultos, decepciones profundas. Sí, quizá alguien nos ha decepcionado, pero este pasaje me trae o nos recuerda algo glorioso. Fíjese, este pasaje que dimos lectura y que estamos estudiando, hermano, nos refleja algo glorioso. Que nadie, escúchame, nadie que se acerque verdaderamente a Jesús queda igual. Te lo vuelvo a decir. Nadie que se acerque verdaderamente a Jesús va a quedar igual. Y ese es el reto. ¿Quieres algo diferente? Acércate a Jesús. Y Él te sanará y te restaurará. Es lo más glorioso, hermano, porque cuando la fe toca al Salvador, el Salvador responde. Sí, amén. Cuando la fe toca al Salvador, el Salvador responde. La gracia divina responde, porque es lo más glorioso, hermano. Y hoy el Señor sigue diciendo, hija. El Señor sigue buscando hijos. Es lo que sigue haciendo el Señor. Tu fe te ha salvado quizá en esta tarde y te puedes ir de este auditorio en paz. ¿Te gustaría recibir esa sanidad y esa restauración de parte de Dios? Entonces, tal vez ya haya tiempo, hermano, hermana, y es para la congregación en particular, que estés cargando esas heridas invisibles. Por fuera nadie las ve. Te vemos bien. Nos saludamos en la salida, nos sentamos ahí a tomar café al final del culto. Y yo no conozco tus heridas, pero hoy Jesús te dice, no tienes que seguir sangrando en silencio. No hay necesidad de que te desgastes, de que pierdas todo. Acércate nuevamente a Cristo. Tócalo con fe. Acércate a Él. Cree otra vez en el Señor y tendrás bendición. No permitas que el dolor te deje lejos de Cristo. No lo permitas. Hay gente que siente dolor y hasta deja de congregarse, deja de orar, deja de leer la Biblia. No permitas que ese sangrado de la índole que sea te aleje del Señor como congregación. Pero para aquellos que aunque están presentes, pero aún no han entregado su vida a Cristo, aún no han tomado una decisión de fe, quizá tú sigas buscando la solución a muchas cosas. Quizá tú sigas sintiendo vacíos interiores. Entonces déjame decirte algo, que Jesús sigue sanando vidas. Es lo más importante. Él sigue sanando vidas. Él murió en la cruz para justamente darte la sanidad espiritual que necesitas y para restablecer la relación que has perdido como creación de Dios. Él murió en la cruz, pero aparte de morir en la cruz, Él resucitó glorioso, venciendo a la muerte, y hoy, este día, te ofrece vida, te ofrece restauración, te da la oportunidad de que dejes de sufrir. Esa es la bendición que Dios te da. Entonces, no necesitas llegar perfecto. Sí, Dios no está buscando gente perfecta, no necesitas llegar perfecto, necesitas llegar solamente con fe. Con el deseo de ser restaurado, con el deseo de ser restaurada. Y es lo que el Señor quiere hacer en esta ocasión. Vamos a ponernos de pie, por favor.